Decenas de personas acuden a la Embajada de México en Quito para tramitar su ingreso a ese país antes de que este 4 de septiembre entre en vigencia el pedido de visa. A Pedro Delgado le esperan 3 procesos legales en caso de que sea expulsado de Estados Unidos. Permanece en custodia por problemas migratorios. En emergencia, la vía Cuenca-Molleturo que une a las provincias de Guayas y Azuay. Una falla geológica sigue provocando fuertes deslizamientos de roca y tierra. 14 asesinatos en 4 días muestran a Guayaquil como la ciudad más violenta del país. Y este fin de semana se convirtió en el más sangriento del año. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con lo que ocurre en los exteriores de la Embajada de México en Quito. Gran afluencia de quienes buscan un turno para tramitar su ingreso a ese país. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, buenas tardes. Hasta hoy se podía acudir sin turno. Desde mañana se habilitará el sistema informático para generar citas desde octubre. María Mercedes Granda con los testimonios de los interesados en visitar México. Decenas de ciudadanos amanecieron este lunes en los exteriores de la Embajada de México a pesar de la lluvia y el frío de Quito. Solos o en grupos familiares, formaron una larga fila para esperar a ser atendidos. Que a todos nos toma por sorpresa, o sea, den más plazo para cuando ya saquen la visa. Varios manifestaron su preocupación. Señalan que hay incertidumbres sobre si conseguirán o no el documento para viajar a ese país. Yo tengo los tickets comprados para el 4 de septiembre y hasta ahorita no sabemos nada. Pues. El 4 de septiembre vamos a volar o no vamos a volar. Eso nosotros necesitamos, como usted sabe, es necesario para poder viajar. Pues. Otros solicitan comprensión de las autoridades. Afirman que la mayoría ya tiene los tickets aéreos comprados. Que nos devolvieran lo que he invertido. Me dieron lo que es la cita. Tengo 2 días antes de mi vuelo. Yo viajo a México por motivos de estudio. La exigencia de visa para ingresar a México regirá desde este 4 de septiembre. Las autoridades han señalado que se busca disminuir la migración ilegal, pues 7 de cada 10 ecuatorianos que viajaban a ese destino no lo hacían por turismo, sino de tránsito a los Estados Unidos. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dialogó con su homólogo asiático. Se refirieron a esta conversación donde se abordaron temas comerciales, financieros y sanitarios. El presidente de la República, Guillermo Lasso, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping. Lasso informó que a nombre del pueblo ecuatoriano agradeció el apoyo del gobierno chino para la consecución del objetivo de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Destacó que más del 60% de las vacunas inoculadas en el Ecuador son chinas. El jefe de Estado ecuatoriano también indicó que en cuanto a comercio, se conversó sobre nuestra intención de fortalecer la relación bilateral entre nuestras naciones. Para lograr este objetivo, el presidente Xi Jinping nos planteó la firma de un tratado de libre comercio con China para potenciar y diversificar nuestra relación comercial y así generar más empleos y desarrollo en nuestro país. También se abordaron temas como la deuda que el Ecuador tiene con China y comentó que se ha definido un cronograma de conversaciones para mejorar las condiciones del financiamiento. La deuda de Ecuador con el gigante asiático asciende a 5.100 millones de dólares. Medios oficiales de China también informaron sobre este diálogo y señalan que el presidente chino indicó que su país está listo para aumentar las importaciones de Ecuador, mejorar la liberalización y facilitación del comercio. El presidente chino dijo también que los dos países deben continuar apoyándose entre sí para consolidar la amistad tradicional y hacer de las relaciones China-Ecuador un punto de referencia para la cooperación entre países en desarrollo. Según el presidente Lasso, el presidente Xi Jinping manifestó su interés de mitigar los efectos de la pesca ilegal en Galápagos. Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, fue detenido este fin de semana en Miami por el Servicio de Migración de Estados Unidos. Está previsto que hoy se desarrolle la audiencia y comparecencia de Delgado ante el juez de migración.
Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, es prófugo de la justicia ecuatoriana y tiene 2 sentencias condenatorias en su contra. Paul Romero con el informe. Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, fue un funcionario importante de su gobierno. Entre los cargos que ocupó están presidente del directorio del Banco Central, titular del fideicomiso AGD-CFN, No Más Impunidad. En diciembre de 2012 salió del país, un día después de confesar que falsificó el título de economista de la Universidad Católica. Que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad. Justificó su viaje a Miami para asistir a la boda de su hijo. Prometió que volvería. Esto podría ocurrir 9 años después, pero deportado por problemas migratorios. Este fin de semana fue detenido en Miami y está a la espera de la audiencia. En 2015 fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado, por ser responsable de un préstamo de $800.000 al argentino Gastón Dusac sin la debida documentación del Banco COFIG en manos de la AGD. En 2019, la Corte Nacional de Justicia le condenó a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía presentó pruebas sobre el incremento injustificado de su patrimonio por cerca de $400.000. Además, sigue abierto el proceso penal por uso doloso de documento falso, por el título de economista, pero la investigación está suspendida hasta su eventual retorno. Delgado no presentó abogado durante los juicios en la Corte. Su defensa estuvo a cargo de la Defensoría Pública. Si es deportado al Ecuador, le espera la prisión. Por delitos que no prescriben, ¿no es cierto? El caso de peculado y enriquecimiento ilícito. Esto es imprescriptible. Si es que él llegara a ser deportado, que es la vía más fácil, digamos, cuando una persona no tiene sus documentos en regla, lo más fácil es la deportación hacia su país de origen. Necesariamente va a ser apresado para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, el experto aclara que de concretarse su retorno, este no sería por pedido de la justicia. No es sabido que exista, por ejemplo, una difusión roja en contra del señor Pedro Delgado, ¿no es cierto? Si es que esta hubiera existido, entonces ahora se habría aprovechado y entonces inmediatamente hubiera sido extraditado. Cuando Delgado enfrentaba las denuncias de corrupción, el correísmo le defendió y hasta le hizo un homenaje. Un hombre honesto, que precisamente por ser honesto es que tiene que enfrentar tanta difamación, tanta mentira. Liderado por el entonces presidente Rafael Correa. El Comité de Ética de la Asamblea analizó las denuncias presentadas en contra de la vicepresidenta Bella Jiménez por gestión de cargos públicos y ya tomó una decisión. Patricio Díaz siguió la cita en el Palacio Legislativo y nos preparó el siguiente informe. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional decidió este mediodía abocar conocimiento de las 2 denuncias contra la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Ambas denuncias fueron unificadas porque forman parte de los incumplimientos de funciones de los legisladores en el artículo 3, que corresponde a la gestión de cargos públicos, algo prohibido para cualquier asambleísta. También hubo preocupación por parte de los miembros del comité para que se notifique a tiempo y de manera rápida tanto a los denunciantes como a la denunciada. Recordemos que las 2 denuncias corresponden, la una a Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática y la otra de Victoria de Sintonio de Unes. Ambos acusan a la vicepresidenta de gestión de cargos públicos. De acuerdo a lo que se ha informado aquí en este comité, tendrían hasta el 23 de septiembre para presentar su informe al Pleno. Recordemos que es el Pleno quien decide si se le destituye a la legisladora o si se archiva el caso. Gracias a Patricio Díaz por el informe. La vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, será declarada en emergencia. Así lo anunció la mañana de este lunes el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, tras los últimos deslaves y caídas de grandes rocas que impiden la apertura de la vía que conecta a Guayas con Azuay. A continuación, un informe. Los deslizamientos en la vía Cuenca-Molleturo continúan. Las rocas sobre la carretera son evidentes a pesar de la neblina que afecta a la zona. Esto provocó que la mañana de este lunes el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, anunciara que declarará en emergencia el kilómetro 49 debido a una falla geológica con una longitud de 250 metros. No se trata de un simple deslave, no se trata de un simple derrumbe. Se ha presentado una falla de gran magnitud en alrededor de 250 metros de largo
de la vía, vamos a proceder a declarar en emergencia el kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo-Naranjal. Con la medida, se agilizarían los recursos económicos para intervenir el sector. También vamos a trabajar en ya los estudios a profundidad de estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos. El paso vehicular permanecerá cerrado y quienes necesiten llegar a Soay podrán tomar vías alternas como la Cuenca Azogues, Xutco-Chancay y la vía Cuenca Girón Pasaje para llegar a Guayaquil. 50% menos de muertes a causa del COVID se registraron en agosto de 2021 en comparación al año anterior. Según datos del Ministerio de Salud, este mes se reportaron 598 muertes relacionadas a la pandemia. Y esta reducción se evidencia en la gestión de cuerpos en las funerarias, como nos cuenta Rafaela Hermida. Hay un descenso considerable en las muertes a causa del coronavirus en el país. Agosto fue el mes con menor número de fallecimientos por este motivo. Según datos del Ministerio de Salud, en 2020 se registraron 1.049 solo en el mes de agosto y durante el mismo periodo de este año se reportan 598 víctimas del COVID-19. La docente de la Universidad Central, María Belén Mena, explica las razones de esta reducción. Creo que principalmente aquel grupo que tenía mayor riesgo de enfermar y morir, que eran los adultos mayores, las personas con comorbilidades, con diabetes, ellos ya se vacunaron. La experta advierte que la vacunación es solo una medida de bioseguridad, pero no es la forma de controlar al virus. Pero ¿qué pasa si en India surge una nueva variante? Si en Haití, que lleva menos del 5%, surge una variante. Si los grupos de personas que no se quieren vacunar surge una variante. Y una variante que burle las vacunas. Podríamos regresar a marzo del 2020. Esta disminución de fallecimientos también se evidencia en las funerarias del país, donde ahora gestionan un máximo de 4 cuerpos al día. Así lo explica Sebastián Barona, presidente de la Federación de Funerarias del Ecuador. Hablamos de un 10% que es bastante positivo haber reducido esta cantidad de fallecidos. Frente a lo que fue julio del año pasado, en donde nosotros en la provincia de Pichincha, por ejemplo, y Guayas, tuvimos hasta el 150% más de fallecidos en ese mes. Una preocupación que mantienen tanto las funerarias como los expertos es que pese a que hay una reducción de víctimas del COVID, hay un aumento de quienes fallecen a causa de las complicaciones que surgen después de la enfermedad. Seguimos informando. 14 asesinatos en 4 días muestran a Guayaquil como la ciudad más violenta del país. Y este fin de semana se convirtió en el más sangriento del año. Las autoridades de policía se reúnen a esta hora en el cuartel Modelo para definir nuevas estrategias contra la delincuencia criminal, como nos informa William Young. Parecería que no hay nada que detenga los asesinatos en Guayaquil, porque cada vez son más frecuentes y la cifra sigue subiendo. En lo que va del año ya superan las 400 muertes violentas en la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón. El jefe zonal de policía encargado, Henry Tapia, reconoció que se trata de una situación alarmante y que las investigaciones apuntan en un mismo sentido. Todas estas muertes violentas tienen relación con el microtráfico y con la pugna de territorio. No solamente los choneros, hay otras también organizaciones delictivas que están queriendo tomar posesión. Desde la noche del jueves hasta la tarde de este domingo se registraron 14 asesinatos. Las zonas más conflictivas son el Guasmo y el Suburbio en el sur de la ciudad, mientras que Vergeles y Bastión Popular en el norte. Y precisamente aquí en Bastión Popular se registraron 2 de estos asesinatos. Una de las víctimas también tenía antecedentes penales. El caso más reciente se reportó en el Suburbio. Varios sujetos a bordo de motos dispararon contra un hombre que iba con 2 niños que se salvaron de los tiros. Allá lo que alcanza a bajar a la bebé, le meten los tiros y la bebé y los bebés cayeron encima de mi tío. Y ahí mis hijos quedaron traumados. Una chica lo llamó, nada más, no sé, pero todo fue por teléfono que mi hijo vino hasta acá. A esta hora, la cúpula de la policía en Guayaquil se reúne en el cuartel Modelo para delinear nuevas estrategias contra las bandas criminales que no detienen su guerra urbana por el control del tráfico de drogas.
Más de 4.000 personas se aglomeraron, algunos sin mascarillas, en la inauguración de una plazoleta cívica en un recinto del cantón Daule, en Guayas. El evento fue organizado por el municipio, pero no tenían permiso de la intendencia. Melín Ochoa viajó al lugar y habló con el alcalde, quien recalcó que se trató de una obra de reactivación económica. La inauguración de la plazoleta cívica se desarrolló la mañana y tarde de este domingo, y en las imágenes de Canal 9 Daule se observan a miles de personas reunidas, no solo en esta obra municipal, sino también a lo largo del balneario del recinto Naupe del cantón Daule, en Guayas. Aquí pareciera que no existe el mortal virus del COVID-19, pues algunas personas incluso no usaban mascarillas. El alcalde lideró el evento y comentó sobre el mismo. Creemos que habían miles de personas, puede ser 4.000, 5.000 personas, en la tarde. Cuando nosotros inauguramos la plazoleta apenas habían 200, 300 personas. El funcionario recalcó que esta obra es para la reactivación económica, pues además de la inauguración también se realizó una regata y la participación de un grupo musical. Si bien es cierto hay críticas por la aglomeración, que no es responsabilidad sino de cada individuo que va y se acerca a correr riesgo. Pero ustedes lo organizaron. Precisamente usted organiza algo no para hacer daño, usted organiza algo para hacer bien. Pero entonces no sirvieron lo que ustedes organizaron para controlar esta aglomeración. En todos lados hemos visto aglomeraciones. Quienes viven en Naupe respaldaron el evento y comentaron que ese día no había espacio ni para caminar. ¿No tiene temor de contagio teniendo en cuenta que muchas personas no cargaban mascarillas? Sí hay, pero la reactivación del pueblo. El alcalde también indicó que el COE cantonal aprobó todas las actividades que se desarrollaron en esta plazoleta. Sin embargo, el intendente del Guayas mencionó que ellos no aprobaron el evento y por ello fue clausurado 4 horas después. Se detuvo el expendio del consumo de bebidas alcohólicas y poco a poco se procedió con la policía al retiro del libadora. El tema es analizado por el COE nacional, pues los eventos masivos están prohibidos en Ecuador. De ley nos van a traer consecuencias. O sea, no hay razón lógica ni sanitaria del por qué no nos vayan a traer consecuencias. Por lo tanto, yo espero que los señores alcaldes asuman su responsabilidad en el momento debido, ¿no? Pero además el COE de Daule aprobó una multitudinaria procesión fluvial que se desarrollará la segunda semana de septiembre. Como anunciamos, nos acompaña el señor vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero, quien asumió un rol vital en el plan de vacunación nacional. Pasado mañana, a los 100 días de gobierno, se habrá cumplido la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Se dice fácil, sin duda no lo ha sido, señor vicepresidente. Bienvenido. Muy buenas tardes, Tania. Un saludo especial a usted a la distancia. A Gabriela Baer también le saludo afectuosamente y efectivamente, como usted lo acaba de manifestar, parece fácil, pero fue un proceso complicado que iniciamos en el mes de septiembre, convocando a un grupo de expertos a que inicien un proceso de un plan de vacunación, donde fundamentalmente no se iba a meter la política en la vacunación. Luego el presidente tomó la decisión de la diplomacia de las vacunas para traer vacunas y el proceso de vacunación es un conglomerado social en que han incorporado a todos los miembros de la sociedad, las Fuerzas Armadas, los gremios, la producción, la academia, la sociedad. Ahora no es un programa del gobierno, sino es un programa de los ecuatorianos. Pero más allá de los números, y qué importante que nos diga que no intervino la política, que se manejó una diplomacia para la vacunación, una diplomacia especial y que toda la sociedad ayudó. Más allá de los números, ¿considera que en Ecuador la pandemia está controlada? No, creo que no debemos darnos esos lujos desde el punto de vista sanitario, como lo que acabo de ver en las noticias de este momento. Es decir, la parte referente a la vacunación vamos a cumplir, pero eso no quiere decir que no guardemos las debidas separaciones, los aforos, la continuidad del uso de mascarillas, el lavado de manos. Es decir, las medidas sanitarias no pueden desaparecer
porque simplemente lo que puede ocurrir es una reactivación. El virus es complicado en cuanto a su existencia. Perdón en la interrupción, y ha ocurrido en otros países que supuestamente tenían controlada la pandemia y tienen una nueva ola de contagios. Según una encuesta, el 6.5% de ciudadanos en el país no quiere vacunarse. ¿Eso va a respetarse o en su momento será una obligación haberse vacunado y llegar con el carnet de vacunación como si fuese la cédula o el certificado de votación? Las decisiones ciudadanas no pueden ser impuestas. Nosotros les decimos que la vacunación le va a alejar de la muerte y de enfermarse. Eso es un capítulo, pero es obligación de las autoridades el exigir para movilizarse, para entrar en recintos, un carnet de vacunación, como ha ocurrido en el mundo entero también. Por lo tanto, yo invocaría a ese 6.2% de ecuatorianos que no quieren vacunarse, que lo hagan, porque vacunas sí existen, puntos de vacunación también, así es que, por favor, pongan el hombro y ayúdenos. Después de la vacunación, ¿qué viene? Red de salud, es lo que nos imaginamos. Y al respecto, usted ha sorprendido con visitas sin previo aviso a varios hospitales en todo el país, evidenciando graves problemas. Con todo respeto, señor vicepresidente, llama la atención que personal que usted observó sigue en los cargos y pareciera que no existe la debida coordinación con el Ministerio de Salud. Efectivamente, nosotros visitamos más de 55 hospitales, visitamos en horas sorpresas y hemos visto cosas positivas que también vale la pena recalcar. El Teodoro Maldonado Carbo tiene de gerente al doctor Francisco Andino, un ex ministro de Salud. Yo le visité hace 8 días y ya vemos cambios. Pero en otras instituciones continúa el mismo personal. Como ustedes conocen, la vicepresidencia no nomina, la vicepresidencia no puede realizar actividades en cuanto a nombramientos de cargos, pero nosotros estamos en un proceso mediante el cual analizamos a las personas nombradas y que están por nombrar para hacer los ajustes necesarios, para lo cual pedimos el apoyo de la sociedad. Queda claro. Para que si hay denuncias, nos hagan llegar las denuncias, porque nosotros seremos absolutamente duros con la lucha contra la corrupción. Queda claro, señor vicepresidente. Usted recomienda, pero son otras personas las que toman las decisiones. En la mayoría de los casos, lo que usted encontró en los hospitales visitados, de alguna forma no era nuevo. Desabastecimiento de medicinas, falta de atención a la gente, problemas de infraestructura, corrupción. Lo nuevo sería un plan integral de mejoramiento del sistema de salud, una reconversión de este sistema en Ecuador. ¿Usted se ha dado algún plazo? ¿Es médico? ¿Es el vicepresidente? ¿Qué nos anunciará? Tengo aquí, quisiera dejarle, porque esto no está escrito en piedra, es un plan que se llama Transformando la Salud. Este plan Transformando la Salud ya tiene la aprobación del señor presidente de la República y fue presentado en el Consejo de Seguridad Pública. Por lo tanto, esto lo vamos a cumplir. Básicamente, el plan consiste en transformar el Sistema Nacional de Salud en un sistema nacional de tipo preventivo y no el curativo que tenemos ahora, con lo cual fortalecemos el primero y segundo nivel de atención en salud. ¿Cuándo arrancaría? ¿Con qué presupuesto? Nosotros ya estamos en el proceso de intervención de hospitales para hacer un análisis de cuál es el problema de la estructura, cuál es el problema del personal. El Ministerio de Salud declaró una emergencia centralizada para medicamentos y nosotros tenemos un programa más ambicioso que esperemos que eso se utilice en todo el Sistema Nacional de Salud. Pero no tenemos fecha todavía. No, nosotros ya para el mes de septiembre, primeros días de octubre, vamos a tener un plan piloto de lo que hemos dado por llamar la externalización de las farmacias, que el paciente con una receta electrónica acuda a una farmacia y que le despachen todos los medicamentos que están en la receta, no lo que ocurre ahora, que le dicen tengo solo uno, el resto pase a comprar al frente.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Ya ese solo anuncio es importante, la externalización de la farmacia. Es decir, que el pobre ciudadano ya no tenga que esperar que el hospital tenga o no la medicina, sino que pueda ir a una farmacia con un respectivo recibo. Gracias y recibo con mucho gusto a través de mis compañeros de Quito este documento sobre este plan de reconversión de salud. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio estar con usted, Tania. Le envío un saludo muy cariñoso y le dejo aquí el Plan Nacional de Salud y todos sus puntos de vista serán muy bien aceptados. Gracias. Nosotros vamos con información internacional. Gracias a Luigi Marquele. Una persona fue detenida en el sector de Yuruquí, en el nororiente de Quito. Estaría involucrada en una nueva muerte violenta. La policía abrió una investigación sobre el crimen. El cuerpo fue encontrado en la parroquia de Yaruquí. Al parecer, los involucrados protagonizaron una riña mientras consumían licor en la vía pública. La policía investiga esta nueva muerte violenta. Aparentemente están en estado de embriaguez. Al parecer, alguna pelea callejera que produjo algún altercado y se sucedió el hecho. El sospechoso intentó abandonar el lugar, pero fue identificado por un testigo. Al momento de su detención, la policía encontró varias evidencias que vincularían al sujeto con el crimen. En el momento de la aprehensión se le encontró con todas las evidencias y el testigo le identifica plenamente que es la persona de que le había causado el homicidio. El presunto responsable, que no registra antecedentes penales, fue llevado ante las autoridades judiciales para rendir su versión. Seguimos con las noticias. Guayaquil ya lleva más de 2 meses sin haber registrado un repunte de contagios de coronavirus. Incluso el número de muertes se redujo a hasta 2 personas al día a causa del COVID-19. Por eso las autoridades municipales flexibilizaron las medidas, mientras en todo el país siguen incrementando los casos de la variante Delta, que ya ha cobrado la vida de 18 personas. Diego Cuenca explica el último reporte epidemiológico. Guayaquil regresó al nivel de alerta 1 en medio de la pandemia, es decir que pasó a semáforo verde porque cada 10.000 habitantes se registra 2 contagiados por COVID-19. Así lo informaron las autoridades municipales la mañana de este lunes. Tenemos que decir que llevamos 8 semanas de estabilidad con los datos, incluso la mortalidad está a 2 personas que fallecen diariamente por promedio. En todo el sistema de salud de la urbe, la ocupación de camas UCI es del 53%. Por eso flexibilizaron las restricciones. Esto significa 75% de aforo en la mayoría de las actividades comerciales, turísticas y no turísticas. Pero a la par, la variante Delta cada vez toma terreno en todo el país, porque en total ya son 269 contagiados, que están en 16 provincias. Las localidades con más casos son El Oro, con 112 contagiados, Manabí 42, Pichincha 34, Guayas 29, Azuay 12 y Napo 13 casos. El subsecretario de Vigilancia de la Salud indicó que de las 269 personas infectadas, 18 han fallecido. Aclaró que las víctimas no estaban vacunadas. Sin embargo, por ejemplo, las 6 personas que fallecieron o las 5 personas que fallecieron los primeros días en la ciudad de Machala o en la provincia de El Oro son ciudadanos que fallecen no a causa del virus, sino por una complicación de salud. Aunque se temía que la presencia de la variante Delta cause un repunte de contagiados, los epidemiólogos en Guayaquil dijeron que los más de 8 millones de vacunados en todo el país ha frenado la propagación de la nueva cepa. Con esto estamos despidiendo, Tania. Así es, gracias por su sintonía. Habrá, como siempre, más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.